El pueblo del silencio eterno. Nunca había escuchado hablar de Torrenieve, un pequeño pueblo escondido entre montañas que apenas aparecía en los mapas. La empresa para la que trabajaba me envió allí para inspeccionar un terreno que planeaban convertir en un complejo turístico, pero nadie me advirtió lo que sucedía en ese lugar. El camino hacia Torrenieve era estrecho y sinuoso, con curvas que parecían abrazar precipicios. A medida que avanzaba, los árboles crecían densos y las sombras se alargaban sobre el asfalto, y pronto perdí la señal del teléfono. La radio solo emitía un zumbido bajo, constante, como si alguien respirara al otro lado de las ondas. Cuando llegué al pueblo, la tarde caía con un cielo gris opaco y el aire olía a humedad y madera vieja. Las casas eran bajas, algunas de piedra, otras de madera oscura, y todas parecían abandonadas, aunque las chimeneas humeaban ligeramente. No había niños jugando, ni animales en las calles, solo el sonido de mis propios pasos resonando entre las paredes. Me alojé en la posada del pueblo, un edificio de 2 plantas con ventanas cubiertas de polvo. La dueña, una mujer alta con cabello gris recogido en un moño, me recibió con un gesto seco. «Aquí no recibimos muchos visitantes», dijo. «Si necesita algo, pida antes de las 9. Después de eso nadie sale». No quise insistir. Subí a la habitación y abrí la ventana. Desde allí podía ver la plaza central y la iglesia con su torre de piedra ennegrecida. Un silencio absoluto dominaba el lugar. Parecía que incluso el viento había decidido quedarse fuera. Mientras organizaba mis mapas y herramientas, noté un murmullo muy suave. Al principio creí que era el viento moviendo las ramas, pero pronto me di cuenta de que eran voces. Voces lejanas, apenas audibles, como si vinieran de debajo de la tierra. Mi corazón se aceleró. Intenté grabar un poco con el móvil, pero al reproducirlo no había nada, solo el silencio pesado del pueblo. Al día siguiente, la plaza parecía habitada. Algunas personas caminaban lentamente, ancianos con rostros apagados, niños que cruzaban sin mirar alrededor. Sus ojos parecían vacíos. La posadera al verme me advirtió: «Desde hace años nadie sueña en Torrenieve, ni uno solo. Por eso escuchará voces por las noches». No entendía a qué se refería, pero la sensación de que algo estaba mal me acompañaba en cada paso. Mientras revisaba el terreno para la inspección, vi un hombre cerca del cementerio. Estaba inmóvil frente a una tumba sin nombre, moviendo los labios sin emitir sonido. «No los despierte», susurró cuando me acerqué. Antes de poder responder, desapareció entre las sombras de los árboles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, decidí quedarme despierto y registrar los sonidos. A las 12 exactas, las voces comenzaron otra vez. Primero un susurro, luego decenas de murmullos. Me acerqué a la ventana y observé la plaza vacía. Sin embargo, las voces eran claras. Alguien, o algo, hablaba desde el suelo. Una palabra se repetía en un tono quebrado: «Despierta». El miedo me paralizó. El aire se volvió denso y una sensación de presión se instaló en mi pecho. Intenté ignorarlo, pero las voces se hicieron más insistentes, más humanas y desesperadas. En el espejo de la habitación apareció una silueta oscura, sin rasgos, que desapareció cuando parpadeé. Al amanecer, el pueblo parecía normal otra vez. Los habitantes realizaban sus tareas con calma, aunque sus ojos seguían vacíos, sin brillo. Mientras desayunaba, la posadera me advirtió: «Esta noche hablarán más alto. Si responde, ellos entrarán en su mente». Sentí que no podía quedarme allí más tiempo, pero al mismo tiempo sabía que debía descubrir qué ocurría en Torrenieve. Caminé hacia la iglesia, donde un rayo años atrás había caído sobre la torre, y noté símbolos extraños tallados en la madera ennegrecida. Círculos, cruces invertidas y figuras humanas sin rostro. En el altar, restos de velas y piedras negras parecían emanar calor. Las voces surgían del suelo pidiendo ayuda.
Déjanos soñar contigo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Cada paso que daba dentro del edificio parecía amplificar los murmullos. Algo dentro de mí me decía que no estaba solo, que lo que había destruido los sueños de los habitantes de Torrenieve seguía activo, esperando. Esa fue la primera noche que entendí que el pueblo no solo no soñaba, sino que alguien o algo los mantenía atrapados entre la vigilia y la desesperación. Decidí salir a caminar antes del amanecer, con la intención de explorar el borde del pueblo. La bruma se arremolinaba entre las casas, y las calles parecían más estrechas de lo que recordaba. Cada paso que daba producía un eco que parecía reproducirse 1000 veces antes de desaparecer. La sensación de que me observaban crecía con cada callejón, cada ventana cerrada, cada sombra que se estiraba demasiado. Llegué a la plaza central y noté que las piedras del suelo estaban húmedas, aunque no había llovido. Alrededor, las farolas, antiguas y oxidadas, parpadeaban con un hilo de luz amarillenta, proyectando sombras largas y sinuosas. En el centro, la fuente estaba vacía, y en su cuenco de piedra se dibujaban marcas oscuras que parecían recientes, como si alguien hubiera arrastrado objetos allí hace poco. Mientras examinaba el lugar, un niño se me acercó sin hacer ruido. Sus ojos eran completamente negros, y su expresión parecía vacía de emociones. No dijo palabra alguna, solo extendió la mano hacia mí. ¿Qué quieres?, pregunté con cautela. El niño solo señaló hacia la torre de la iglesia y luego se desvaneció en la niebla. El corazón me latía con fuerza. Decidí no seguirlo, pero no pude evitar mirar hacia la torre. Allí, el ventanal que había estado roto en mi primera visita parecía intacto, y sin embargo dentro, una figura oscura se movía lentamente, de un lado a otro, como si me observara desde la distancia. Regresé a la posada para revisar las grabaciones de la noche anterior. El móvil apenas había captado ruido. Sin embargo, al reproducir el archivo con auriculares, escuché claramente una voz femenina que susurraba: «Vengan, despierten con nosotros». Mi cuerpo se tensó. Intenté razonar. ¿Acaso era mi mente jugando con el miedo? Pero un frío helado recorrió mi espina dorsal cuando noté que las sombras en mi habitación se movían de manera extraña, distorsionándose y contorsionándose sin fuente aparente de luz. Decidí salir nuevamente, esta vez rumbo al cementerio. La niebla lo envolvía todo, y los árboles retorcidos proyectaban formas grotescas sobre los túmulos. Entre las lápidas antiguas, algunas fechas se remontaban a hace más de 100 años, y todas compartían algo inquietante. Los nombres de los fallecidos estaban borrados, desgastados por un tiempo que parecía haberse detenido. Al acercarme a una tumba que parecía reciente, escuché un murmullo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, la voz volvió a repetir mi nombre, muy cerca, susurrando con urgencia. Sentí la presión del aire cambiar. Era como si algo invisible se hubiera detenido justo detrás de mí. No, no es posible, susurré para mí mismo. Entonces vi un movimiento. La hierba frente a la tumba se apartó como si alguien invisible hubiera caminado por allí. Un cuerpo translúcido emergió lentamente. Una mujer, con cabello largo y sucio, vestido blanco roto y ojos vacíos. No caminaba, flotaba apenas unos centímetros sobre el suelo. Extendió las manos hacia mí y susurró de nuevo: «Despierta, despierta». Retrocedí, tropezando con una lápida. La figura se desvaneció en un parpadeo y el aire volvió a su estado habitual. Sin embargo, mi corazón seguía acelerado y cada sombra parecía más oscura que antes. Esa noche, mientras intentaba dormir con la lámpara encendida, escuché que la voz del pueblo se hacía más clara y persistente. Se mezclaban gritos, susurros, llantos y palabras incomprensibles, pero todas compartían un mismo tono de súplica. Querían que participara en su vigilia, que me convirtiera en uno de ellos. Al amanecer, decidí que necesitaba respuestas. Salí con rumbo al bosque que rodeaba Torrenieve, siguiendo un camino apenas visible entre los árboles. Entre la niebla,
Noté marcas en los troncos, símbolos idénticos a los que había visto en la iglesia. Formaban un patrón que parecía señalar algo, un claro al fondo, donde la tierra estaba cubierta por cenizas y piedras negras. Al acercarme, escuché pasos tras de mí. No giré la cabeza. Sabía que si lo hacía, podría ver algo que no podría olvidar. Pero la voz, susurrando mi nombre, me obligó a detenerme. Entonces apareció él, el anciano que me había advertido, de pie, con los ojos fijos en el suelo. «Si cruzas el claro, ya no habrá retorno», dijo con voz quebrada. «Ellos te esperan y no saben perder». Sin poder contener mi curiosidad, avancé. Al entrar en el claro sentí como el aire se volvía pesado, casi líquido. Las voces ahora eran más numerosas, y cada piedra negra que pisaba parecía emitir un susurro distinto. Frente a mí, un círculo de figuras espectrales se formó lentamente. Eran hombres, mujeres y niños, todos con ojos vacíos y piel translúcida. No hablaban, pero sus pensamientos llegaban a mí como un coro. Dolor, miedo y una necesidad desesperada de soñar. «Ayúdanos», susurró una voz joven. «No queremos permanecer atrapados». Sentí un impulso casi irresistible de arrodillarme ante ellos, de unirme a su súplica. Cada fibra de mi cuerpo me pedía caer en la tierra, cerrar los ojos y dejarme consumir por la vigilia eterna. Pero luché, recordando la advertencia del anciano. De repente las figuras se abalanzaron hacia mí, atravesando el círculo sin tocar el suelo. Susurraban mi nombre y palabras entrecortadas. «Despierta, despierta, comparte los sueños, no duermas». Cerré los ojos y respiré hondo. Al abrirlos ya no había nadie. Solo el claro vacío y la neblina moviéndose lentamente entre los árboles. La sensación de opresión permanecía, pero ahora podía distinguir los sonidos habituales del bosque: viento, hojas, el canto distante de un ave. Cuando regresé al pueblo, los habitantes caminaban como siempre, lentos y apagados. La posadera me miró y asintió, sin palabras. La torre de la iglesia parecía más sombría que nunca, y el viento traía un murmullo constante, como si el pueblo me recordara que yo había visto algo que ellos no podían olvidar. Durante los días siguientes, cada noche las voces se hacían más intensas, más cercanas. Registré todo en mi móvil, pero siempre que reproducía los archivos durante el día, el sonido desaparecía. Era como si la vigilia de Torre-Nieve solo existiera cuando la noche caía y yo estaba solo. El miedo y la curiosidad se mezclaban. Sabía que debía irme, pero una parte de mí no podía resistirse a descubrir la historia completa de aquel lugar, porque nadie podía soñar, y quién, o qué, mantenía a Torre-Nieve atrapado entre la vigilia y la desesperación. A la mañana siguiente decidí explorar la biblioteca del pueblo, que era un edificio bajo, con ventanas polvorientas y estanterías que crujían bajo el peso del tiempo. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y pergaminos antiguos. Los libros no parecían estar en orden. Algunos estaban abiertos sobre mesas, otros caídos en el suelo, y todos tenían marcas de manos que los habían tocado hacía mucho. Mientras caminaba entre las estanterías, sentí un escalofrío. Una sombra se deslizó por el pasillo, rápida, sin ruido. Me giré, pero no había nadie. Entonces, sobre un escritorio, encontré un cuaderno abierto, escrito a mano con tinta negra que parecía fresca a pesar del polvo que lo cubría. Las primeras páginas relataban historias antiguas del pueblo. Torre-Nieve había sido un lugar de sueños fértiles, donde la gente dormía plácidamente y soñaba con paisajes imposibles, con memorias de otros tiempos, con fantasías que los hacían sonreír. Pero todo cambió el día en que un rayo cayó sobre la iglesia y la campana de piedra se rompió en 1000 fragmentos. La leyenda decía que el golpe no solo destruyó la torre, sino que atrapó los sueños de los habitantes, encadenándolos a una vigilia interminable. Al pasar las páginas,
Noté que las anotaciones se volvían más recientes, más desesperadas. Hablaban de figuras que aparecían en la noche, de voces que llamaban a los vivos para unirse a los que no podían dormir, y de un ciclo que se repetía sin fin. Algunos escritos estaban tachados, como si alguien hubiera intentado borrar sus propios pensamientos antes de que se volvieran realidad. De repente, un ruido me sobresaltó. Una puerta al fondo del salón se abrió sola, revelando una escalera que descendía a un sótano. Una corriente de aire frío subió desde allí, trayendo consigo un olor a humedad y tierra quemada. La voz que había escuchado todas las noches parecía más cercana, más clara. Susurraba mi nombre, como si conociera cada pensamiento mío. Con el corazón latiendo con fuerza, bajé la escalera. El sótano estaba oscuro, y la luz que entraba por la puerta apenas iluminaba unas filas de urnas y cajas de madera. Cada caja estaba marcada con símbolos idénticos a los que había visto en la iglesia y en los árboles del bosque. Al acercarme a una de ellas, la tapa se levantó sola. Dentro había fragmentos de lo que parecían sueños, papeles, fotografías borrosas, objetos personales, un pañuelo con bordados antiguos, un reloj detenido, un dibujo de un niño. Cada objeto emitía un murmullo casi imperceptible, como si guardara la esencia de alguien que había intentado dormir y no pudo. El aire se volvió más pesado. Sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y vi a varias figuras translúcidas, flotando apenas sobre el suelo. Sus rostros eran indefinibles, pero sus ojos reflejaban desesperación. Extendieron las manos hacia mí, y la voz colectiva resonó en mi mente. Despierta, comparte los sueños, libera lo que atrapamos. Retrocedí, tropezando con una caja y haciendo que varios objetos cayeran al suelo. Al instante, las figuras se desvanecieron, pero un murmullo persistente continuó, más intenso que nunca. Comprendí que estaban esperando algo de mí, que necesitaban que yo hiciera algo que ellos no podían. Soñar por ellos. Subí a la biblioteca con cuidado, intentando asimilar lo que había visto. Afuera, el cielo estaba nublado y un viento extraño agitaba las hojas secas de la plaza. Caminé hacia la iglesia, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. La torre, negra y solitaria, parecía observarme. Cada paso que daba aumentaba la sensación de que algo invisible me seguía. Al llegar, empujé la puerta principal. Esta vez no estaba cerrada. Dentro, la iglesia estaba más oscura que nunca. Los vitrales rotos filtraban un hilo de luz grisácea que iluminaba el altar quemado. En el suelo, frente al altar, había un círculo de piedras negras, idénticas a las que había visto en el claro del bosque. Me arrodillé y apoyé las manos sobre el círculo. De inmediato, sentí un tirón en la mente, como si algo intentara conectarse conmigo, entrar en mis pensamientos. Las voces inundaron mi cabeza, gritos, susurros, llantos, risas apagadas. Comprendí que cada habitante que había perdido sus sueños estaba allí, atrapado en un limbo interminable. «Ayúdanos», susurró una voz entre miles. «Solo tú puedes hacerlo». Inspiré profundamente y dejé que mi mente se abriera. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo dejé que los recuerdos de mis propios sueños fluyeran. La sensación de volar, de caminar entre paisajes imposibles, de estar en lugares que nunca existieron. Sentí que los objetos en el círculo absorbían mi energía y que cada fragmento de sueño se mezclaba con los murmullos de los habitantes de Torrenieve. Horas parecieron pasar en segundos. El aire cambió y las voces disminuyeron. Cuando finalmente abrí los ojos, la iglesia estaba vacía. El círculo de piedras se había desmoronado, como si nunca hubiera estado allí. Afuera, el sol iluminaba la plaza con una luz cálida que hacía tiempo no se veía en el pueblo. Caminé lentamente entre las calles. Los habitantes aparecían, moviéndose con más naturalidad. Sus pasos ya no eran pesados. Sus ojos reflejaban algo de vida, un brillo que había estado ausente por generaciones. Algunos me miraron y sonrieron, tímidamente,
como si reconocieran que algo había cambiado, aunque no sabían qué. La posadera me recibió con un gesto apenas perceptible de gratitud. Parece que esta vez los sueños han vuelto, dijo suavemente, sin apartar la vista de la plaza. Me senté frente a la plaza, observando el movimiento de la gente. Por primera vez, escuché el canto de los pájaros, el murmullo del viento, los pasos alegres de los niños. Todo estaba vivo, y sin embargo, no podía dejar de sentir que el equilibrio era frágil. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la posada, un último susurro llegó hasta mí desde la torre de la iglesia. Gracias. Era suave, apenas audible, pero tenía un peso que me hizo comprender que lo que había hecho no solo liberaba los sueños, sino que también había sellado un pacto con aquel lugar. Torrenieve ya no era un pueblo donde nadie soñaba, pero su historia quedaría marcada por siempre en mi memoria y en la de aquellos que habían permanecido atrapados entre la vigilia y la desesperación. Esa noche me recosté en la cama de la posada, agotado, pero con una extraña sensación de paz. Sin embargo, sabía que algo más me esperaba. Los murmullos que antes llenaban mi mente habían desaparecido, pero en su lugar quedó un silencio cargado de atención, como si el propio pueblo me observase, agradecido y vigilante a la vez. Durante horas permanecí despierto, contemplando la ventana. Afuera, la luna iluminaba las calles de Torrenieve con un halo plateado que hacía brillar las piedras húmedas. No había sombras que se movieran por los callejones, no había figuras translúcidas ni susurros que me llamaran. El pueblo parecía finalmente libre de su maldición. Al amanecer, decidí recorrerlo una última vez antes de marcharme. Caminé por la plaza, ahora llena de vida. Niños corrían y reían, ancianos charlaban entre sí, las tiendas estaban abiertas y los perros corrían tras sus dueños. Todo era normal, pero cada detalle me recordaba la intensidad de la noche anterior. El aire se sentía más ligero, más fresco, y una paz tangible se extendía por cada esquina. Mientras pasaba frente a la iglesia, noté algo extraño. Sobre la torre, donde antes el rayo había caído, la campana rota estaba ahora intacta, restaurada como si nunca hubiera sido destruida. Un leve tintineo sonó con el viento, y por un instante tuve la sensación de que todo el pueblo respiraba al unísono conmigo. Era un sonido que evocaba siglos de sueños olvidados y esperanzas recuperadas. Me dirigí hacia la biblioteca, el lugar donde todo había comenzado. Al entrar, el aire estaba limpio y cálido. Las estanterías estaban ordenadas, los libros cerrados, y no había rastro de las figuras ni de los objetos que habían emanado los sueños atrapados. Sobre la mesa, un cuaderno abierto esperaba por mí. Sus páginas estaban en blanco. Era como si todo lo que había ocurrido se hubiera borrado del tiempo y del espacio, dejando solo un recuerdo que yo conservaría para siempre. Mientras hojeaba las páginas, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi al anciano que me había advertido sobre los sueños. Su expresión era serena, aunque sus ojos todavía reflejaban un rastro de la desesperación que había vivido. «Lo hiciste», dijo suavemente. «Los sueños vuelven a fluir, y Torrenieve ya no pertenece al silencio eterno». «Pero, ¿qué pasará ahora con ellos?», me pregunté. «¿Volverán a soñar como antes?». El anciano sonrió levemente, un gesto lleno de alivio y gratitud. «Sí, y más. Pero recuerda», hizo una pausa, con la mirada fija en la luz que entraba por los vitrales. «Los sueños son frágiles, pueden ser arrebatados de nuevo si alguien olvida respetar la línea entre la vigilia y la fantasía. Tú has restaurado el equilibrio esta vez, pero alguien debe recordarlo». Salí de la biblioteca con una sensación de propósito renovado. Por primera vez en mucho tiempo, entendí la responsabilidad que había asumido. No era solo un extraño en Torrenieve. Había sido el catalizador que liberó siglos de sueños aprisionados. Y aunque el pueblo parecía normal ahora, sabía que la historia no terminaría aquí.
Quienquiera que llegara a Torrenieve debía comprender que los sueños no son un derecho garantizado, sino un tesoro que se mantiene vivo solo mientras se cuida con respeto y conciencia. Caminé por las calles, observando a los habitantes interactuar con normalidad. Sus rostros estaban llenos de color y vida, los ojos brillantes. Incluso aquellos que antes habían permanecido apagados, ahora sonreían. Los niños me miraron con curiosidad, y por un momento me sentí parte de la comunidad, aunque sabía que debía marcharme. Antes de irme, me acerqué al cementerio, la tumba sin nombre, donde había visto al hombre que murmuraba en silencio, estaba cubierta de flores frescas, ninguna sombra, ninguna figura espectral, solo la tranquilidad del descanso final. Una brisa suave levantó las hojas secas y un murmullo apenas audible pasó por mi oído. Gracias. Era la misma voz de la noche anterior, ahora calmada, liberada de su carga de desesperación. Cerré los ojos y respiré profundo, comprendiendo que aquel lugar había recuperado no solo los sueños, sino también su humanidad. Cuando llegué al camino de salida del pueblo, giré la vista por última vez. Torrenieve se extendía a mis pies, un mosaico de casas, calles y campos bañados por la luz del amanecer. La sensación de alivio era inmensa, pero una parte de mí sabía que la memoria de lo que había pasado nunca se borraría. Los sueños atrapados, las voces, los murmullos y los rituales, todo había quedado registrado en mi mente como un testigo silencioso de la historia del pueblo. Mientras conducía por la carretera que me alejaba, el viento fresco me recordó el peso que había llevado sobre mis hombros. A lo lejos, las montañas se recortaban contra el cielo y el sol ascendía, iluminando cada rincón con un resplandor cálido y vivo. Cada curva del camino parecía más tranquila, más segura. Por fin, el silencio que antes oprimía el pueblo había sido reemplazado por una vida renovada. Sin embargo, no pude evitar mirar por el retrovisor. El pueblo estaba más pequeño a cada kilómetro que avanzaba, pero sentí que algo permanecía, una presencia silenciosa que me acompañaba, como si Torrenieve, aunque libre ahora, quisiera recordarme que los sueños son eternos mientras alguien los protege. Durante el resto del día, mientras la carretera se extendía frente a mí, recordé las palabras del anciano y los murmullos del sótano. Los sueños son frágiles, y el equilibrio entre vigilia y fantasía es delicado. Torrenieve había recuperado su libertad, pero yo comprendí que mi papel como testigo no había terminado. Sería el guardián silencioso de sus historias, la memoria viva de un pueblo que había aprendido, a un alto precio, la importancia de soñar. Al caer la noche, ya lejos de Torrenieve, comprendí la lección que me había dejado aquel lugar. Nunca más vería el mundo con los mismos ojos. Cada sombra, cada susurro, cada silencio tendría un significado distinto. Los sueños, aunque invisibles, eran la fuerza que daba sentido a todo lo demás. Y aunque ya no estaba atrapado en el pueblo, sabía que la conexión con aquellos habitantes permanecería, un hilo invisible que cruzaba la distancia y el tiempo. El motor del coche rugió suavemente mientras avanzaba, y en la radio, por primera vez en días, el silencio se rompió con música. No era un ruido extraño ni un murmullo, era una señal de que la realidad y los sueños podían coexistir. Y aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza, había algo en mí que sonreía. Torrenieve había despertado, y yo había sido parte de ello. Al mirar el cielo estrellado, un pensamiento me atravesó con claridad. Los sueños son el hilo que une lo que somos con lo que podemos llegar a ser. Y mientras haya alguien dispuesto a escucharlos y protegerlos, incluso los pueblos olvidados, como Torrenieve, pueden volver a vivir. Finalmente, mientras las luces de la carretera desaparecían en la distancia, supe que había cumplido con algo más grande que un simple trabajo. Había restaurado la esperanza, había liberado lo imposible, y aunque mi vida volvería a la rutina cotidiana, siempre llevaría conmigo el recuerdo de un pueblo que,
Por primera vez en siglos, había vuelto a soñar. El pueblo de los Ecores que susurran. Nunca había escuchado hablar de Valdemonte, un pequeño pueblo enclavado entre colinas cubiertas de niebla y bosques densos. Llegué allí por casualidad, siguiendo la carretera secundaria que la mayoría de los mapas parecía ignorar. Mi intención era simple: escribir un reportaje sobre pueblos olvidados, lugares donde la modernidad parecía no haber llegado nunca. Pero Valdemonte guardaba secretos que iban más allá de lo que cualquier cámara o grabadora podría captar. El primer indicio de que algo era diferente ocurrió antes incluso de entrar al pueblo. La carretera se volvió más estrecha, bordeada por árboles altos que cerraban el cielo como una bóveda verde y gris. La niebla era tan densa que apenas se veían los faros del coche a 10 metros de distancia. A cada curva, el sonido del motor parecía apagarse, tragado por el aire húmedo. El teléfono no tenía señal y la radio emitía un zumbido constante, como si el bosque respirara con nosotros. Llegué al pueblo al caer la tarde. Las casas estaban dispersas, con tejados de pizarra y fachadas cubiertas de musgo y líquenes. Ningún coche circulaba, ninguna figura humana se veía desde la carretera. La plaza central era pequeña, con un pozo de piedra y un antiguo campanario que sobresalía entre los tejados. Todo estaba en silencio, salvo el murmullo del viento que parecía arrastrar palabras lejanas entre los árboles. Me hospedé en la única posada abierta, un edificio de 2 pisos con vigas de madera gastadas. La dueña, una mujer mayor de rostro serio y mirada penetrante, me entregó la llave sin pronunciar palabra. «Cuidado con los ecos», dijo finalmente, como si lo murmurara más para sí misma que para mí. No siempre son lo que parecen. No entendí la advertencia, pero decidí no insistir. Subí a la habitación y observé el pueblo desde la ventana. La luz del atardecer teñía las casas de tonos naranja y violeta, y la niebla comenzaba a colarse entre los callejones. Un silencio absoluto reinaba en las calles. Esa noche, mientras organizaba mis notas, escuché por primera vez los ecos. Eran susurros leves, apenas audibles, que parecían reflejar voces humanas. Me levanté y me acerqué a la ventana, buscando el origen, pero no había nadie. Las voces eran múltiples, a veces femeninas, a veces masculinas, y parecían responder entre sí. Susurraban palabras incomprensibles, nombres que no reconocía, frases fragmentadas. Intenté grabarlas con el móvil, pero cada vez que reproducía el audio, el sonido desaparecía. Era como si Valdemonte protegiera sus secretos, dejándome escuchar solo lo suficiente para inquietarme, para atraerme hacia algo que aún no entendía. Al amanecer, el pueblo parecía normal. Algunos vecinos comenzaron a aparecer en las calles, caminando lentamente, saludando apenas con un gesto. Sus ojos eran claros pero inexpresivos, como si el brillo de sus emociones hubiera sido drenado durante años. Tomé un café en la posada y pregunté por los ecos. La mujer me miró unos segundos antes de responder. Aquí los ecos nunca mienten, pero tampoco siempre dicen la verdad. Son fragmentos del pasado, o quizá advertencias. Solo quienes saben escuchar pueden entenderlos. Salí a caminar, decidido a encontrar el origen de aquel fenómeno. La niebla apenas se levantaba, dejando entrever casas viejas, huertos abandonados y caminos de piedra que se perdían entre los bosques. Al pasar junto a una de las casas más antiguas, noté que un hombre me observaba desde una ventana. Tenía la mirada fija, casi vacía, y sus labios se movían en silencio. Me acerqué con cautela, pero cuando levanté la vista de nuevo, ya no estaba. Caminé hasta el borde del bosque, donde los árboles crecían tan densamente que apenas dejaban pasar la luz. Allí, entre las raíces y la hojarasca, encontré un círculo de piedras cubierto de musgo y hojas secas. En el centro, un pequeño pozo de agua reflejaba la luz grisácea de la mañana. Al mirar dentro, no vi mi propio reflejo, sino imágenes de personas caminando por el pueblo, como si estuvieran atrapadas en algún lugar entre la vigilia y el sueño.
Al tocar la piedra que bordeaba el pozo, un escalofrío recorrió mi espalda. Los ecos comenzaron a intensificarse, llenando el aire con voces que gritaban, susurraban y sollozaban al mismo tiempo. Retrocedí, tropecé con una raíz y el sonido desapareció tan repentinamente como había llegado. Decidí regresar al pueblo para investigar más. Caminando por la plaza noté que algunos vecinos comenzaban a reunirse cerca del campanario. No hablaban, pero sus cuerpos se inclinaban ligeramente, como si respondieran a un estímulo invisible. Me acerqué y uno de ellos, un anciano con un bastón, me habló finalmente. «Has oído los ecos, ¿verdad?». Asentí, incapaz de pronunciar palabra. «Son los recuerdos del pueblo», continuó. «Cada susurro que escuchas es una vida, una historia atrapada. El bosque y las piedras guardan lo que hemos perdido, lo que hemos callado. No todos los que entran aquí salen igual. Algunos se pierden en los ecos y nunca vuelven a ser los mismos». La advertencia del anciano me hizo estremecer. Intenté entender, pero las voces comenzaron de nuevo, más cerca, más claras, formando frases que podía reconocer. «No confíes en la sombra. El bosque sabe lo que escondes. Devuélvenos lo que te llevaste». Retrocedí, confundido y asustado. La multitud de vecinos permanecía inmóvil, como si no escuchara nada. Solo yo podía percibir los mensajes. Decidí explorar el campanario. La puerta de madera estaba abierta, y al subir las escaleras, el aire se volvió más frío. Cada peldaño parecía vibrar con los ecos, y las voces llenaban mis oídos hasta el punto de doler. En la cima la campana era antigua, con inscripciones que apenas se leían. Al tocarla, un sonido profundo resonó, y las voces cesaron al instante. Pero no había alivio. En su lugar, apareció un silencio absoluto, pesado, que parecía presionar contra mi pecho. Miré por la ventana y vi el pueblo entero bajo la niebla. Las casas eran sombras, los árboles líneas oscuras y las figuras de los vecinos apenas perceptibles. Entonces comprendí algo. Los ecos no solo narraban historias del pasado, se movían por el tiempo atrapando los miedos, las culpas y los secretos del presente. Pasé los días siguientes investigando cada rincón de Valdemonte, cada puerta que abría, cada calle que recorría, cada ventana que miraba, reflejaba fragmentos de vidas que nunca había conocido. Historias de amores perdidos, traiciones, accidentes y muertes súbitas llenaban el aire. Cada eco era un hilo que conectaba a los habitantes entre sí y a mí con ellos, aunque no entendía completamente cómo. Una noche, siguiendo los susurros, me adentré en el bosque más profundo, donde los árboles crecían tan juntos que la luz de la luna apenas llegaba. Allí encontré una cabaña abandonada, cubierta de hiedra y polvo. Dentro las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados y extrañas inscripciones que parecían moverse ligeramente cuando los miraba de reojo. Sobre una mesa, un libro abierto mostraba palabras escritas en tinta negra que brillaba tenuemente. Al acercarme, sentí que los ecos me rodeaban completamente. Cada voz hablaba directamente a mi mente, contándome secretos del pueblo, revelando verdades que ningún habitante había pronunciado en voz alta. Supe entonces que Valdemonte no solo era un pueblo con historia, sino un lugar donde los recuerdos se materializaban y exigían ser escuchados. Horas después, salí de la cabaña con el corazón latiendo con fuerza y la sensación de que ya no podía separarme de los ecos. Habían dejado su marca en mi mente, un recordatorio constante de que los secretos y los recuerdos de Valdemonte siempre me acompañarían. Durante el último día, mientras preparaba mis notas para marcharme, los vecinos me saludaron con sonrisas tímidas. Sus ojos ahora tenían un brillo diferente, como si comprendieran que yo había escuchado lo que ellos no podían decir. Me di cuenta de que, de algún modo, había asumido un papel que no pedí, ser el guardián de sus historias, el testigo de los ecos que susurraban por siempre. Al abandonar Valdemonte, sentí que cada paso sobre la carretera resonaba con los susurros del pueblo. La niebla se dispersaba lentamente y el sol iluminaba el bosque que dejaba atrás.
pero incluso a kilómetros de distancia podía escuchar los ecos, suaves y persistentes, recordándome que Valdemonte existía más allá de la geografía y del tiempo, atrapado en un ciclo de memoria y misterio que nadie podría romper. Nunca volví a Valdemonte, pero los ecos permanecen conmigo. Cada vez que cierro los ojos, los escucho, narrando historias que nadie más puede oír, y recordándome que los secretos de los pueblos olvidados no desaparecen, solo esperan a que alguien los escuche. Esa noche, mientras el coche avanzaba por la carretera que dejaba atrás Valdemonte, no pude evitar mirar el retrovisor. La niebla parecía doblarse sobre sí misma, formando figuras que se movían con lentitud. Por un momento, juraría haber visto el contorno de la cabaña en el bosque, aunque la distancia era demasiada y el terreno abrupto. El corazón me dio un vuelco y aceleré. Sin embargo, incluso con los faros encendidos y la música apagada, los susurros regresaron. No eran tan claros como antes, pero podía percibir palabras fragmentadas. No te olvides de nosotros. Sigue escuchando. El guardián, cada frase se incrustaba en mi mente, como si Valdemonte hubiera encontrado una manera de alcanzarme más allá del espacio físico. Intenté pensar en otra cosa, pero la sensación de que los ecos me seguían era abrumadora. Cada curva de la carretera parecía prolongar la niebla, como si el pueblo mismo no quisiera dejarme ir. Al llegar a una gasolinera casi desierta, me detuve a repostar. El lugar estaba iluminado por luces amarillentas que parpadeaban. El encargado, un hombre de rostro inexpresivo, me observó mientras llenaba el tanque. ¿Vienes de Valdemonte?, preguntó sin sonreír. Sí, y no sé cómo explicarlo, respondí. Escuché cosas que no entiendo. El hombre asintió lentamente y señaló hacia el bosque cercano. Todos los que van allí escuchan algo. Nadie sale igual. Algunos vuelven locos, otros desaparecen. Su advertencia me heló. Me despedí apresuradamente, pagué y reanudé la marcha, pero la carretera parecía interminable. Cada kilómetro traía consigo un murmullo que crecía y disminuía según la curva, como un río de voces atrapadas en la niebla. Durante la noche, me vi obligado a detenerme varias veces. Cada vez que apagaba el motor, los ecos se intensificaban y la sensación de ser observado aumentaba. Intenté grabar nuevamente, pero el resultado fue siempre el mismo. El audio mostraba solo silencio. Era como si Valdemonte controlara no solo el sonido, sino la propia percepción. Al amanecer llegué a un pequeño valle donde la carretera se bifurcaba. Decidí seguir un camino secundario que descendía hacia un río. Allí, el aire estaba más claro, pero los ecos persistían, ahora como un zumbido continuo que parecía emanar de la tierra misma. Al acercarme al río noté algo extraño. Pequeñas piedras negras formaban un patrón que recordaba al círculo que había visto en el bosque de Valdemonte. Era idéntico. Al tocar las piedras, el suelo vibró ligeramente y los ecos se hicieron más intensos. Cada susurro traía consigo fragmentos de vidas pasadas, pero también advertencias. Comprendí que los ecos no solo narraban, sino que enseñaban y protegían algo. Cada piedra, cada raíz, cada árbol estaba conectado a un pasado que los habitantes no podían enfrentar. Y yo, de algún modo, había sido elegido para escucharlo. Durante la siguiente semana, me instalé temporalmente en una cabaña cercana al río, intentando recopilar todo lo que los ecos me revelaban. Cada día traía nuevas voces, nuevas historias. Un hombre que hablaba de su esposa desaparecida en el bosque. Una niña que lloraba la pérdida de su juguete favorito. Un grupo de jóvenes que discutían y se separaban para siempre. Todo se mezclaba en un murmullo constante que exigía atención, comprensión y memoria. Una noche, mientras registraba los ecos, percibí un patrón. Algunas palabras se repetían, formando nombres y fechas. Al anotarlas, me di cuenta de que coincidían con personas y eventos que había visto reflejados en el pozo del bosque.
Era como si los ecos me hubieran llevado a reconstruir la historia completa de Valdemonte, desde generaciones atrás hasta el presente. Cada pérdida, cada tragedia, cada secreto había quedado atrapado en la niebla y las piedras, esperando a alguien que los escuchara y los conectara. Al comprender esto, la responsabilidad me pesó. Sabía que no podía abandonar Valdemonte sin llevarme algo más que notas y recuerdos. Debía documentar todo, aunque eso significara enfrentar los susurros y las sombras que los acompañaban. Durante días caminé por las calles del pueblo, observando cada casa, cada jardín, cada ventana. Los vecinos ya no eran figuras lejanas, eran ecos vivientes, conscientes de que alguien finalmente estaba escuchando. Un anciano que parecía haberme estado esperando, me condujo a un sótano bajo la iglesia. Allí, las paredes estaban cubiertas de inscripciones que narraban la historia del pueblo desde su fundación. Cada símbolo correspondía a un eco, cada trazo a una vida. Comprendí que Valdemonte había desarrollado un sistema de memoria colectiva, una forma de conservar el pasado a través de susurros y vibraciones. Era un pueblo que nunca olvidaba, aunque pareciera dormido y silencioso a los ojos de los forasteros. Pasaron semanas. Cada noche, los ecos me acompañaban. Aprendí a escucharlos sin miedo, a diferenciar las voces que narraban de las que advertían, de las que buscaban ayuda. Registré cientos de historias, amores prohibidos, traiciones, accidentes inexplicables, desapariciones. Cada una era un fragmento de la identidad de Valdemonte. Cada una me transformaba, enseñándome que la memoria de un lugar no se limita a los libros o fotografías. Se vive, se respira y a veces se escucha. Al final, entendí que los ecos no eran solo recuerdos atrapados, eran guardianes. Protegían al pueblo de la ignorancia, de la indiferencia, de quienes podían olvidar. Y yo, aunque no era un habitante, había sido elegido para ser su testigo, su narrador. Cuando finalmente abandoné Valdemonte, los ecos no me dejaron. Los escuchaba en el viento, en el murmullo del río, en cada sombra que cruzaba mi camino. Había comprendido que algunos pueblos no solo existen en el espacio, sino también en el tiempo y la memoria. Valdemonte me había enseñado que escuchar era tan importante como mirar, que los secretos y los ecos de los olvidados siempre encuentran una voz, si alguien está dispuesto a prestar atención. Nunca volví a Valdemonte, pero llevo sus ecos conmigo. Cada vez que cierro los ojos, los susurros regresan, narrando historias que nadie más puede oír, recordándome que los secretos de los pueblos olvidados no desaparecen, solo esperan a alguien que los escuche y los recuerde. Cada vez que cierro los ojos, los susurros regresan, narrando historias que nadie más puede oír, recordándome que los secretos de los pueblos olvidados no desaparecen, solo esperan a alguien que los escuche y los recuerde. Pasaron meses desde mi visita a Valdemonte, y sin embargo, sentía como si nunca lo hubiera abandonado. En cada lugar que visitaba, en cada conversación con desconocidos, los ecos del pueblo se colaban por entre los silencios. Incluso en la ciudad, con su ruido constante y sus luces brillantes, podía percibir fragmentos de susurros, un llanto lejano, risas apagadas, el crujir de una madera vieja. Valdemonte se había incrustado en mi conciencia de manera irreversible. Una tarde decidí que debía intentar documentar todo con más rigor. Compré una grabadora profesional y regresé al bosque que rodeaba el pueblo, en el punto donde la campana rota había permanecido durante siglos. La niebla, al principio ligera, pronto se volvió densa, envolviendo cada árbol, cada piedra. Mientras caminaba entre raíces retorcidas y líquenes húmedos, los ecos comenzaron a entrelazarse en una conversación más clara. Podía distinguir historias completas, un matrimonio separado por la codicia de un terrateniente, un niño que había caído al río y cuyo espíritu parecía seguir rondando la orilla, un artesano que había tallado figuras en madera y cuyos descendientes jamás regresaron para reclamar su legado. No estaba solo. Una figura emergió entre la niebla, un hombre mayor,
con un bastón gastado y ojos que reflejaban siglos de secretos. «Sabías que regresarías», dijo con una voz grave. «Valdemonte llama a quienes pueden escuchar». No pregunté cómo sabía mi nombre. Me limité a seguirlo hasta un claro donde la tierra parecía más oscura, más viva. Allí, el suelo estaba cubierto de círculos de piedra negra, idénticos a los que había visto junto al río. El hombre señaló el centro. «Aquí es donde los ecos se concentran. Aquí puedes entender todo, pero debes estar preparado. No todos los recuerdos son fáciles de soportar». Asentí, con el corazón acelerado. Me arrodillé junto a las piedras y por primera vez permití que los ecos me invadieran por completo. Historias de tragedias, de amores perdidos, de secretos ocultos durante generaciones, todas comenzaron a fluir hacia mí. La sensación era intensa, casi insoportable. Cada memoria se grababa en mi mente como si yo mismo la hubiera vivido. Pude ver la historia de Valdemonte desde sus orígenes, desde el primer asentamiento de familias que luchaban por sobrevivir en aquel terreno inhóspito, hasta las últimas generaciones que parecían condenadas a un silencio perpetuo. Horas pasaron, aunque podrían haber sido días. No sentía hambre ni frío, solo existían las voces, las imágenes y el murmullo constante de la memoria del pueblo. Aprendí sus nombres, sus sueños truncados y sus miedos más profundos. Comprendí que el rayo que había caído sobre la iglesia no fue un accidente, sino un catalizador que atrapó sus conciencias entre la vigilia y el sueño, dejándolos a merced de los ecos. Cuando finalmente levanté la vista, el anciano estaba sentado frente a mí observando con paciencia. «Has escuchado suficiente para comprender», dijo. «No todos tienen la fuerza para ello. Muchos se pierden en los ecos y nunca regresan». «¿Y ahora qué?», pregunté con la voz temblorosa. «¿Debo quedarme?». «Depende de ti. Valdemonte necesita un narrador, alguien que recuerde y relate sus historias. Pero también debes tener tu vida». Muchos eligen marcharse llevando solo fragmentos de verdad, otros permanecen, y entonces se convierten en parte del bosque, en parte del río, en parte de los susurros que no cesan. Decidí regresar. No podía quedarme a vivir entre los ecos. Mi vida y mis seres queridos me esperaban. Sin embargo, me llevé cada historia, cada nombre y cada tragedia. Comprendí que Valdemonte viviría para siempre en mi memoria, y que mi deber era narrar lo que había visto y escuchado, aunque pocos pudieran comprenderlo. Al salir del bosque, la niebla comenzó a disiparse. La carretera parecía más clara, más segura. El pueblo quedó atrás, pero sentí que algo se había quedado conmigo. Una chispa de vigilancia, un recordatorio constante de que la memoria de los pueblos olvidados es tan real como cualquier estructura física. De regreso en la ciudad, comencé a escribir, a relatar cada historia, cada eco. Al principio, nadie creyó mis palabras. Los diarios locales desestimaron mis artículos, los amigos rieron al escuchar los relatos. Pero sabía que la verdad no depende de la fe ajena. Los secretos de Valdemonte existen, y ahora tenían un narrador dispuesto a mantenerlos vivos. Con el tiempo, más personas comenzaron a interesarse. Lectores, investigadores, curiosos de lo paranormal. Algunos incluso llegaron a visitar el bosque, donde todavía podían percibir los ecos si se acercaban lo suficiente. Pero no todos resistían la experiencia. Muchos regresaban con el rostro pálido, con los ojos vacíos, comprendiendo que ciertos secretos son demasiado antiguos y pesados para la mente humana. Yo continué mi labor. Cada historia publicada era un tributo a quienes habían quedado atrapados en el tiempo, a quienes habían perdido sus sueños, a quienes susurraban desde la niebla esperando ser escuchados. Aprendí a distinguir los ecos buenos de los destructivos, a interpretar los susurros y a respetar los límites de la memoria de Valdemonte. Y aunque la ciudad intentaba borrarlo, los susurros nunca me dejaron. Cada noche cuando cierro los ojos, las historias regresan. La niña que juega con su muñeca rota en la plaza del pueblo. El hombre que busca reconciliarse con su esposa desde las sombras. Los ancianos que guardan secretos en la iglesia quemada.
Cada vez que vuelvo a escuchar comprendo que mi labor es infinita. Valdemonte no es solo un lugar, es un testigo eterno, un guardián de memorias, un pueblo que respira a través de los que escuchan. Y yo, aunque lejos físicamente, sigo siendo su narrador, su vínculo con el mundo exterior. Cada palabra que escribo, cada susurro que relato, mantiene viva la esencia de un pueblo donde nadie soñaba, pero donde la memoria nunca muere. Finalmente comprendí que algunos lugares no se abandonan del todo. Valdemonte seguirá latiendo dentro de mí, con cada susurro, cada eco y cada historia. Y así, aunque pase el tiempo, aunque cambien los caminos y los rostros, los secretos de los pueblos olvidados siempre tendrán quien los recuerde. El pueblo donde nadie soñaba. Nunca había escuchado hablar de San Albor, y quizá por eso acepté el trabajo sin pensarlo demasiado. Era un encargo simple: levantar un informe topográfico para una empresa que planeaba abrir una cantera cerca del cerro. 3 días de trabajo y un buen pago. Pero nadie me advirtió que aquel lugar tenía algo que no podía medirse con mapas. El camino hacia el pueblo era un hilo de asfalto que se deshacía entre montañas. A medida que avanzaba, la señal del teléfono desapareció y la radio comenzó a emitir ese zumbido débil, como si algo la estuviera respirando. El aire era pesado y el paisaje parecía detenido en otro tiempo. Caseríos de adobe, postes torcidos, campos secos. Ningún vehículo pasaba en dirección contraria, ni uno solo. Llegué poco antes del anochecer. El sol caía detrás del cerro y el pueblo parecía dormido, envuelto en una quietud que rozaba lo irreal. Las casas eran bajas, de paredes grises, con ventanas cubiertas por cortinas viejas. No había niños jugando, ni perros, ni música. Solo el ruido de mi coche al ralentí. Me hospedé en una pequeña posada frente a la plaza. La dueña, una mujer de rostro afilado y manos arrugadas, me recibió sin una sonrisa. «No solemos tener visitantes», dijo, mientras me entregaba una llave oxidada. «Si necesita algo, pida antes de las 9. Después nadie sale». Creí que bromeaba, pero su tono era tan seco que decidí no insistir. Subí a la habitación y abrí la ventana. Desde allí se veía la torre del campanario, negra contra el cielo rojo. No sonaba. El aire olía a polvo y madera vieja. Esa noche, mientras revisaba los mapas, noté algo extraño. Afuera, el pueblo estaba en completo silencio. No se oían insectos, ni viento, ni pasos. Era un silencio tan profundo que podía oír mi propio corazón. Y entonces, justo cuando el reloj marcó las 12, escuché algo. No era un ruido fuerte, apenas un murmullo, como el de muchas voces hablando al mismo tiempo, muy despacio, desde algún lugar bajo tierra. Me quedé helado. Apagué la lámpara y escuché mejor. Las voces parecían venir del suelo, o tal vez de la calle. Murmullos entrecortados, como si varias personas hablaran dormidas al unísono. Me asomé a la ventana, pero no vi a nadie. Solo la plaza vacía y las sombras alargadas del campanario. Sin embargo, el sonido seguía. Un rumor constante, casi hipnótico. Grabé un par de segundos con el móvil. Quería demostrarme que era el viento, pero al reproducirlo, no se escuchaba nada, solo silencio. Me fui a dormir con el corazón latiendo en el cuello. Al amanecer, el pueblo parecía otro. Había gente caminando, ancianos barriendo las puertas, un par de niños cruzando la plaza. Todos me saludaban, pero sus rostros tenían algo apagado. Nadie reía, nadie parecía tener prisa. Me quedé mirando el picaporte moverse con la garganta seca y el cuerpo paralizado. Giraba despacio, como si una mano invisible lo empujara desde el otro lado. Cuando se detuvo, el silencio volvió a llenar la habitación. Creí que mi mente me jugaba una mala pasada, pero entonces la puerta se abrió apenas un par de centímetros. Solo lo suficiente para que una ráfaga de aire frío entrara y apagara la lámpara. Oscuridad total. El corazón me martilleaba las costillas. Me armé de valor.
Extendí el brazo y empujé la puerta de golpe gritando: ¿Quién está ahí? El pasillo estaba vacío, solo el suelo cubierto de polvo y algo más. Marcas, pequeñas huellas, como de pies descalzos negros por el hollín, que se alejaban hacia las escaleras. Encendí el móvil y alumbré el suelo. Las huellas terminaban frente al espejo del pasillo, el mismo tipo de espejo antiguo que había en mi cuarto. Me acerqué. Por un instante vi mi reflejo, pero detrás de mí había alguien. Una silueta oscura, inmóvil, sin rostro. Giré bruscamente y no había nada. Cuando volví a mirar el espejo, el reflejo seguía mostrando a esa figura, más cerca ahora, justo detrás de mi hombro. Y sobre el cristal, empañándose desde adentro, apareció la misma palabra de antes: despierta. La figura levantó la mano en el reflejo. Sentí algo tocarme el hombro. Corrí, bajé las escaleras casi cayendo. Salí a la calle. El aire estaba helado, inmóvil. Ninguna ventana encendida, ningún sonido. Pero en la plaza, la gente estaba reunida. Decenas de personas, de pie, descalzas, con los ojos abiertos pero vacíos. Todos murmuraban al unísono, formando un zumbido bajo, constante. Me quedé paralizado. Entre ellos reconocí a la posadera, al niño de la pelota, al anciano del cerro. Todos repetían las mismas palabras: no despiertes, no despiertes, no despiertes. Entonces, el campanario de la iglesia emitió un sonido seco. Una campanada rota, como si algo hubiera forzado el metal quebrado. Y con ese sonido, las voces se callaron. La posadera levantó la cabeza y me miró directamente. Ya es tarde, dijo, sin mover los labios. El suelo de la plaza comenzó a vibrar. De las grietas entre las losas empezó a salir una neblina espesa, que olía a tierra mojada y a algo más. A sueño antiguo, a cansancio. Las sombras se estiraban bajo sus pies, fusionándose en una sola que empezó a avanzar hacia mí. Retrocedí, pero tropecé con una piedra. El zumbido volvió, más fuerte, ahora mezclado con voces distintas, rostros formándose en el aire, como si las palabras mismas tuvieran cuerpo. Devuélvenos los sueños. Despierta con nosotros. Corrí. No recuerdo cómo llegué al coche. Solo recuerdo el sonido del motor ahogándose mientras el pueblo se alejaba por el retrovisor, hundiéndose lentamente en la niebla. Manejé durante horas sin ver otro vehículo, sin señal, sin idea de hacia dónde iba. Cuando por fin apareció un cartel oxidado, frené para leerlo. Decía: bienvenido a San Albor. El mismo pueblo, el mismo maldito cartel, el mismo silencio. Miré alrededor. Las casas eran idénticas. La posada estaba frente a mí, con la puerta entreabierta. Y desde adentro, una voz familiar, cansada, dijo: le estaba esperando. Su habitación sigue lista. El reloj del coche marcaba las 12, y en la radio, por primera vez en días, se escuchó algo. Un susurro apenas audible. No despiertes todavía. En el desayuno, le pregunté a la dueña por las voces. Me miró en silencio unos segundos antes de responder: aquí no se escucha nada, joven. Desde hace mucho nadie sueña. No supe qué contestar. Pensé que no había entendido bien, pero la mujer siguió, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Desde que cayó el rayo en la iglesia, el pueblo cambió. Antes dormíamos y soñábamos, ahora solo dormimos. Y a veces, cuando cae la noche, ellos hablan por nosotros. La taza tembló un poco en mis manos. No dije nada más. Tomé mis cosas y salí a hacer el recorrido. Necesitaba despejarme. El cerro estaba a 1 kilómetro del pueblo. Desde allí podía ver todo. La iglesia, la plaza, las casas grises. Parecía un lugar común, normal, pero había algo invisible que lo oprimía, como si el aire mismo se negara a moverse. Mientras trazaba las coordenadas, vi a un hombre en el cementerio, junto al muro del fondo. Estaba quieto, con la cabeza agachada, frente a una tumba sin nombre. Le hice un gesto, pero no respondió. Al acercarme, noté que sus labios se movían,
aunque no emitía sonido alguno. Solo murmuraba en silencio, como si repitiera un rezo. Y entonces, sin levantar la vista, dijo: «No los despierte». Sentí un escalofrío tan fuerte que solté el cuaderno. Quise preguntarle a quién se refería, pero cuando levanté la mirada ya no estaba. Solo quedaban las flores secas sobre la tierra. Me quedé mirando esa tumba sin nombre, con la sensación de que el aire allí se movía distinto. Había algo pesado en el ambiente, una electricidad sorda que me hacía pensar en la historia del rayo cayendo sobre la iglesia. El cielo, aún despejado, parecía cargado. Guardé mis papeles y comencé a descender de nuevo hacia el pueblo. Durante el camino noté algo que antes no estaba. En varias ventanas, las cortinas se movían ligeramente, como si alguien me observara desde dentro. Cada vez que volteaba, no veía a nadie. Al llegar a la plaza, los pocos pobladores que caminaban lo hacían con pasos lentos, como arrastrando el alma. Un niño con una pelota se detuvo frente a mí. Sus ojos eran completamente oscuros, no por el color, sino por la ausencia de brillo. «¿Usted también los escucha?», preguntó. Antes de que pudiera responder, su madre salió de una tienda y lo tomó del brazo. «No moleste al señor», dijo, sin mirarme. Se lo llevó sin decir más. Esa tarde decidí entrar a la iglesia, empujado más por la curiosidad que por la fe. El portón de madera crujió con un sonido largo, y un olor a humedad y cera vieja me golpeó de frente. Dentro, el aire era más frío. La luz del exterior apenas entraba por los vitrales rotos, dibujando manchas de colores en el suelo polvoriento. El altar estaba quemado. Justo en el centro, donde debió caer el rayo, la madera parecía derretida, ennegrecida. En una de las paredes había un mural con figuras de santos, o lo que quedaba de ellos. Los rostros estaban borrados, como si alguien los hubiera raspado a propósito. Mientras observaba los daños, oí pasos detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el eco, amplificado por el techo abovedado. Seguí caminando hacia la sacristía. La puerta estaba entreabierta y un olor dulzón, metálico, emanaba desde dentro. Empujé despacio. Había una mesa cubierta por un mantel blanco, o lo que quedaba blanco de él. Encima, decenas de velas derretidas y una caja de madera abierta. Dentro, un montón de pequeñas piedras negras. Al tocarlas noté que estaban calientes como si acabaran de salir del fuego. Entonces oí el murmullo, el mismo que había escuchado la noche anterior, solo que más claro. Eran voces, muchas. Venían desde el suelo. Me arrodillé, temblando, y acerqué el oído al piso de piedra. La escuché nítidamente, una voz de mujer que decía algo en un tono de plegaria rota. «Devuélvenos los sueños». Retrocedí tan rápido que casi caigo. En ese momento la caja de madera se cerró sola, de golpe, haciendo un ruido seco que retumbó en todo el recinto. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Afuera, la luz del atardecer teñía todo de un naranja enfermo. La torre del campanario proyectaba una sombra larga que llegaba hasta mis pies. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era el cansancio. Pero algo dentro de mí sabía que no. Esa noche, decidí no apagar la lámpara. Puse la grabadora del móvil otra vez, dejándola sobre la mesa. Si volvían los murmullos, esta vez los tendría registrados. Cerré los ojos, aunque dormir era imposible. A las 12 exactas, empezó. Primero un susurro, luego otro, después decenas. Palabras que no entendía del todo mezcladas con gemidos suaves. El aire de la habitación cambió, se volvió denso, pesado. El móvil vibró, la grabadora se apagó sola. Y justo después, una respiración detrás de mí. Giré lentamente, esperando no ver nada. Pero en el espejo del tocador había algo. Una silueta, parada justo detrás de mi hombro. Inmóvil. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde debía estar la cabeza. Me levanté de un salto, el corazón en la garganta. La figura desapareció del reflejo,
pero el espejo quedó empañado, como si alguien hubiera exhalado con fuerza sobre él. En el vaho se dibujó una palabra: despierta. Esa fue la primera vez que comprendí que el pueblo no solo no soñaba, sino que alguien o algo los estaba manteniendo despiertos. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, con la lámpara encendida, mirando el espejo empañado que todavía mostraba el rastro de aquella palabra. Cada tanto me parecía ver sombras moverse dentro del reflejo, pero cuando volteaba, no había nada. Al amanecer, bajé al comedor. La posadera me observó sin decir palabra. Solo colocó una taza de café frente a mí y murmuró: «Esta noche hablarán más alto». «¿Quiénes?», pregunté. «Los que quedaron entre los sueños y la vigilia». Su respuesta me dejó helado. Fingí que tomaba el café aunque apenas podía sostener la taza. Afuera, el pueblo se veía idéntico a los días anteriores, pero había un matiz distinto. Los pobladores se movían más lentamente, como si cada paso costara un esfuerzo descomunal. Los ojos de todos estaban hundidos, rodeados de ojeras profundas. Salí a caminar sin rumbo, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero el aire mismo parecía espeso, cargado de electricidad. En las paredes vi símbolos tallados, círculos concéntricos, cruces invertidas, figuras humanas sin rostro. Frente a la iglesia, un grupo de ancianos se había reunido en silencio. No hablaban, solo sostenían velas encendidas a plena luz del día. Uno de ellos me detuvo con una mano huesuda. «¿Usted soñó anoche?», preguntó con una voz apenas audible. «No», respondí. El anciano asintió, y por un instante su expresión se volvió casi triste. Entonces ya los oyó. No quise quedarme a averiguar más. Me dirigí hacia el cerro con el pretexto de revisar el terreno. Desde allí arriba, el pueblo se veía pequeño, gris, detenido, y justo detrás, un claro entre los árboles. Algo brillaba entre la maleza. Me acerqué. Era una estructura de piedra, circular, cubierta de raíces y musgo. En el centro, una campana rota descansaba sobre el suelo. A su alrededor, restos de velas y fotografías ennegrecidas por el fuego. Mientras observaba aquel altar, escuché pasos detrás de mí. No debería estar aquí. Era el mismo anciano. «¿Qué es este sitio?», le pregunté. «Aquí cayó el rayo», dijo, y su voz tembló. «Aquí fue donde los sueños se quemaron». Se acercó lentamente, señalando la campana. «Cada noche ellos intentan volver a soñar, pero no pueden, y buscan a quien sí pueda hacerlo». Lo miré sin entender del todo. «¿A quién buscan?». «Al que aún duerme», susurró. «Usted». El viento cambió, trayendo consigo un murmullo tan suave que parecía venir del interior de la piedra. Me incliné y escuché. Eran voces, decenas, murmullos entrecortados, suplicantes. «Déjanos soñar contigo», retrocedí de golpe, pero al hacerlo, el suelo vibró. Las raíces se movieron como si algo respirara debajo. El anciano me miró con una mezcla de compasión y terror. «Si se queda esta noche, no despierte cuando lo llamen. Si responde, ellos entrarán». Esa frase se me quedó grabada mientras regresaba a la posada. Esa noche, el aire del pueblo olía a tormenta, aunque el cielo seguía despejado. Cerré puertas y ventanas, y aún así podía escuchar el rumor creciente, como un enjambre bajo tierra. Cuando el reloj marcó las 12, todo se detuvo. Ni un solo sonido, ni un solo movimiento. Y luego, 3 golpes en la puerta. Toque, toque, toque. Me quedé quieto. Una voz susurró del otro lado: «Despierta». El picaporte giró lentamente por sí solo.